ocasión me he encontrado una historia bastante interesante de un hombre llamado Cristóbal Padilla, una persona muy querida en este lugar. La curiosidad es que nadie sabía de dónde venía él, sin embargo lo describen como un científico, curandero, partero y también un explorador. Esa fue la primera ocasión que escuché el nombre de Cristóbal Padilla. Al principio sus hazañas me resultaron inverosímiles. Entonces conocí a Guido Jiménez, explorador e investigador oriundo de Espíndola. Fue él quien dirigió el proyecto de documentar los testimonios de la vida de Cristóbal Padilla. Mi madre Yolanda me solicitó un día aquí en la casa que si acaso pudiera escribir algo sobre la vida de su esposo, Cristóbal Padilla Cox. Y en verdad yo había tenido alguna afición por la escritura, por la redacción, ¿no? También heredada creo de mi padre. Hasta que mi madre me puesto en mis manos varios documentos, ¿no? Esto estamos hablando del año 2009, ¿verdad, mamá? Entonces yo con este legajo de documentos empecé una tarea muy difícil, porque habían pasado muchos años, y a recorrer, y a recorrer, y recorrer, y tomar testimonios. Y todo eso está aquí. Ese resultado verídico, todo esto está aquí. Ese resultado verídico de un hombre que vino de otras tierras, enigmático, al cual yo tuve el gusto y la gloria, quiero decirlo tal vez, de haberlo compartido durante mis 10 primeros años de vida, tiempo en el cual todo lo que soy ahora lo aprendí de él. Estamos en la casa de nada más y nada menos que la esposa de don Cristóbal Padilla, justamente de quien estamos pues tratando de recopilar algunos datos y siguiendo sus huellas. Es un honor estar aquí, compartir con usted. Muchas gracias por habernos dado la apertura acá en su casa para conversar un poquito sobre lo que usted recuerda de don Cristóbal Padilla. Primeramente vamos a comenzar presentándonos, su nombrecito y cuál es su edad que tiene, de dónde procede, por favor. Bien, muchas gracias. En primer lugar también mi agradecimiento profundo a ustedes por estar empeñados en hacer una vez más realidad la vida de mi esposo. Mi nombre es Yolanda Torres Rivera de Padilla, nacida en Cariamanga el 8 de diciembre de 1936. Mis padres, Octavio Torres y Gerarda Rivera. ¿Sus nombres completos, por favor? Segundo Miguel Jiménez Torres. ¿Cuántos años tiene usted? 72 años. ¿De dónde es oriundo? Yo a la actualidad vivo en Marcola, pero fui nacido en Sanambay, por donde cruzaba el camino que se iba a Jimbura, y allí en mi casa llegaban de todo lado. Matilde Germania Castillo. ¿Cuántos años tiene? 62 años. 72 años. ¿De dónde es oriunda usted? ¿Dónde nació? En Jimbura. José Miguel Abad Jiménez. Don José Miguel Abad Jiménez. ¿Usted Sí. es oriundo de dónde? Y aquí de la parroquia de Jimbura. Soy Juan Bautista Delgado Jiménez. Ya, don Juan Bautista Delgado Jiménez. Sí. Vicente Jiménez Abad. Vicente Jiménez Abad, además lo conocen como Don Augusto, ¿no es cierto? Ajá. Teodomiro. Don Teodomiro Abad Abad. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? 81 años. Tenemos el gusto de compartir acá con Jaime Jiménez Castillo. Él es licenciado en informática y también se define como activista social, político, cultural. ¿Cómo has podido palpar? ¿Conocen o es algo que ya de pronto se está perdiéndose de la memoria colectiva, la existencia de este personaje? Entonces realmente las nuevas generaciones
no tienen prácticamente idea, digamos, de quién fue este personaje, porque no se lo habla comúnmente, ¿no? Si tú vas a un bar o vas a conversar con jóvenes, pero es nulo prácticamente conversar de estos personajes. De hecho hay otros personajes también que han hecho historia, igual que Cristóbal Padilla, pero también se han olvidado de ellos. ¿De dónde provenía don Cristóbal Padilla? ¿Usted de pronto conoció algún comentario que diga de dónde provenía él? No, eso no supe porque decían que no avisaba de dónde era, que el comentario era que a veces decían que era peruano, que era espía peruano, que era de Colombia, que no sabían de dónde. Eso era el comentario de la gente. Yo le dije, yo quisiera hacerle una pregunta, porque a mí me gusta pedirle a una persona algo que se siente en sí, como amigos, debemos hacer ese plan. Supóngasele que yo fuera víctima, le digo, hoy día o mañana. Y mi familia sabe que estoy aquí con usted. ¿Y a quién van a reclamaciones? A usted, le digo. Usted, le digo, ¿cómo? ¿A quién voy a dar cuenta? Le digo, sobre eso. ¿Cómo puedo hacer? No, hombre, dijo. Vos me quieres descubrir algo. Yo no te puedo decir a vos nada, dijo. Estate tranquilo, no. Le digo, desde ahí sí ni más estaré conversando. Lo que había conversado, que él oía decir que él no conversaba de dónde es. De la familia, no él nada. No, eso no supimos. Era bien sabido, contaba de todo él, hombre bien preparado él. Que no supimos de dónde mismo fue él, decíamos que de su mujer ha de saber dónde ha sido. Ahora recién sé que ha sido de Cuba, porque allá han hallado los apellidos del señor. En cuanto a su lugar de origen, ¿alguna vez Sí. dice la gente que lo Que no conoció, sabíamos. que no sabía ni usted No, de sí. dónde procedía? Pero Sí, comentábamos, sí me contaba. Él fue hijo del señor Ezequiel Padilla y su mamá se llamó Carmen Galarza, de la ciudad de Cuenca. Habían tenido pues un romance a sí mismo casi a primera vista, me imagino. Y creo que había surgido problemas de que no lo querían al señor de parte de la mamá, los familiares de la señora. Entonces optaron por robársela. La roba y se la lleva al archipiélago. Y ahí es lo que él nace en el archipiélago, en la isla San Cristóbal. De ahí el nombre, me imagino yo, el nombre de Cristóbal. Él es Cristóbal Salomón Padilla Cox Galarza. Entonces, todo esto vino a configurar un cariño del pueblo, ¿no? De Amalusa, de Jimbura. Lo vinieron a tomar hasta cierto punto como una leyenda, ¿no? Que primeramente sus facciones un poco extrañas al terreno donde vivían, ¿no? ¿Cierto? Bueno, y de su origen, ¿no es cierto?, de Cristóbal Padilla, que tanto se ha dicho. Bien, nosotros la investigación que yo realicé personalmente tuve mucha suerte, porque sin pensar una noche llaman a mi casa para decirme que me hablaba. Yo soy familia tuya, me dicen por el teléfono una noche en mi casa. Yo digo, pero ¿quién es usted? Soy tal, dice, yo soy familia de ti. Digo, pero yo no tengo familias de Lasco. O casi somos familias, me dice la señora. Pero ¿quién me habla? Entonces, bueno. Entonces, mírate, a través de ella nosotros contactamos al niño que fue compañero en esa hacienda, en Tulcán, ¿no? Lo contactamos. Yo pude contactarlo. Eso fue algo que yo no pensé nunca en contarlo. Entonces, ahí luego logramos conocer que el niño Cristóbal, de edad de 5 o 6 años, fue dejado en una guarnición militar de Guayaquil, y la señora nunca más regresó a retirarlo, desconociendo hasta la presente si fue su madre o quién fue esa señora.
Y el oficial lo tomó un mes, pero bueno, él no podía estar un niño en una guarnición militar, ¿no es cierto? Entonces el señor pide permiso para llevarlo a Tulcán. Él era un oficial de Tulcán, y en ese entonces viajaban en vapor hasta Guayaquil, y de Guayaquil cogían camino a Tulcán. Miren ustedes, estamos hablando de los años 1933, ¿sí? Y se encariña, ¿no? Se queda hasta los 14 años en esta familia Velasco. Luego mi padre, testimonios que tenemos del señor Delgado, de Efraín Delgado, que también tuve suerte. A él le cuenta en una de estas incursiones en lo alto de los pajonales, conversando, con el fin de que él nunca lo diga a nadie. Él se ausenta de la casa que lo había acogido con tanto cariño en Tulcán, llega a Riobamba. En el hospital de Riobamba tiene un inconveniente con una persona que había ultrajado a su esposa, y él, siendo aún muy joven, ¿no?, como tenía ese espíritu, la defiende a la señora, creo que con golpes de puño. En fin, hasta eso llega la policía y él tuvo que huir. Y esta parte que había pedido Cristóbal que nunca se la aceptó, él de ahí viaja a Bolivia. Esta es una parte importante. En Bolivia aprende él de las mujeres la manera ancestral de los partos. Aprende en Bolivia, por eso él sabía hacer dar a luz incluso ya personas que estaban aquí, cuando regresa acá. Entonces, luego ya regresando a Ecuador, pues ya, como dijimos, llegó acá, ¿no? Físicamente ¿cómo era él? ¿Alto? Era alto, barbado, de ojos verdes. Un hombre muy amigable. Y allí llegaban a la casa, como le digo, tenía ese trapiche de mano de mi papá. Entonces llegaban, él cogía, él no esperaba que le den haciendo. Entonces nosotros cogíamos las cañas, traíamos las cañas, decía mi papá, ya va a venir don Padilla. Traigamos las cañas, traigan muchachos las cañas, nos decía, ya va a venir don Padilla. Entonces, teníamos allí listo, él llegaba, y entonces él se preocupaba de moler. A ver, coge uno de allá y el otro de acá, y cogían el cacho y daban las vueltas. Entonces venía, la primera vez que llegó con los conscriptos, ellos estaban allí descansando con sus maletas, y nosotros allá dando vueltas al trapiche. Entonces él mismo cogía, escurría las naranjas, y enseguida ya repartía él. Yo voy a repartir, decía, pero mi parte primero, no sea cosa que no alcance. La dejaba allá y les repartía. Muy bien trabajador. Él le gustaba trabajar y tenía esa capacidad de llamar a la gente y inventaba trabajos muy buenos. Y ahora que le he hecho, pues, él dejó ya abriendo esa carretera, pues, cuanto sirve a Timbura. La gente todita, en el tiempo de verano que hubo enseguida, todita se fue para allá a vivir. Por ahí están bien unos terrenos que él dejó. Eso nunca hemos de olvidar, porque él dejó ese camino. Yo él lo puedo catalogar, que fue primero un hombre cosmopolita, impertérrito y numantino. Esa idea tengo yo de él. Ya. Y otra de las cosas que yo grabo y que casi nuestra familia la conserva, desprendido de todo, ¿no? Él nunca pensó en una casa, por ejemplo, ¿no es cierto? Él daba todo para la casa, pero no pensaba, él pensaba en sus cosas que hacía el momento, en su pueblo, ¿no? Como amaba ese pueblo profundamente. Mira tú, un pueblo tan humilde como el de Jimbura, ¿no? Tan sencillo en ese entonces. Si ahora son humildes y sencillos, más en ese entonces, ¿no es cierto? Cómo se configuró este amor por esta gente, y nosotros de alguna u otra manera, ¿no? Sobre todo, a mí me apasionaba este pueblo, Jimbura, ¿no? Al año que mi padre murió, yo me fui a pasar vacaciones, ¿no? Y al verme esta gente, ¿no? Al verme los señores, lloraban, ¿no? Las señoras lloraban viéndome a mí, pero rompían en llanto, ¿no? Qué sé yo, creo que les recordaban, ¿no?
le recordaba un poco a su amigo Cristóbal. Entonces, miren ustedes, así ha sido la vida de él. Hoy, él es un recuerdo perenne, ¿no? Es un viento que sigue soplando todavía en nuestra comarca. Y con el recuerdo de mi madre Yolanda, ¿no es cierto? Una mujer que estuvo junto a él. Yo recuerdo a mi madre, ¿no? Cuando había que hacer, por ejemplo, quintales de pan para llevar a los trabajos. Estaba mi madre con alguna amiga, compañera, miren ustedes, arreglando bultos, ¿no? Nosotros también ayudando a mi padre, ¿no? Me acuerdo que cuando no había carretera nos íbamos a traer los bultos de las limas del ingenio, los productos. Esta casa era un hervidero. Llegaba gente de Jimbura a llevar vuelta a Jimbura. Fíjense ustedes, ¿no? Cristóbal Padilla también tuvo grandes amistades en el ejército ecuatoriano. Cuando mi padre murió el ejército, el batallón de Cariamanga, 1 minuto de silencio durante 3 días, toque de silencio, ¿no? Vean ustedes cómo lo recordaron a él, ¿no? Estas personas, ¿no? Ha sido un hombre que ha tenido ese don, ha nacido con un don de servir a los demás. Entonces, para mí, la imagen que yo tengo es resumiendo todo lo que se puede hablar de un liderazgo como Cristóbal Padilla, es un hombre que tenía el don de servir a los demás. A él no le interesaba el dinero, no le interesaban las cosas materiales, lo que quería servir a la gente. Él llegó en un verano caluroso de Calvas por el año 1946. Llega al sector campesino conocido como San Juan, Xocopa. En uno de estos sectores él pide posar en una buena tarde. Lo acogen los campesinos, de los cuales algún día él diría que vivió en medio de encantados campesinos de Calvas. Ahí permanece mucho tiempo. Y luego también tuvo la suerte de conocer otro gran pueblo, ya un pueblo, Cariamanga, que algún día lo hizo su hijo adoptivo, que se granjeó la amistad de aquella ciudadanía, ¿no? Tuvo algunos inconvenientes Cristóbal Padilla aquí porque se lo tildaba incluso de que podía ser un informante del extranjero. Parece que eso que a él le marcó su vida, le partió su corazón, porque él se sentía muy patriota, ¿no? Después de estos inconvenientes, él sirvió a la patria en servicio militar, conscripción, y al mismo tiempo ya había dejado grandes amigos en Calvas, en Cariamanga. No conocía todavía Malusa ni Jimbura, que al fin de cuentas Jimbura vino a ser su altar y su tumba. Pero en Cariamanga también desarrolló otra cualidad que la trajo consigo, y no sabemos cómo tal vez: la medicina humana. Desarrolló ya algunas curaciones increíbles tal vez en Cariamanga, ¿no? Curó, tenemos, ¿no?, resultado de una matrona que daba luz y no pudo y no podía y no podía, y al final él, con sus conocimientos empíricos, logró que nazca la criatura y que la madre se salve. La niña todavía vive. Durante ese tiempo que estaba en el normal, apareció la figura de Cristóbal Padilla. Recién llegado, creo él, del norte del país. Él era un hombre que ahí se hizo conocer por sus estudios de medicina. Un hombre muy caritativo. Mi encuentro con él fue cuando estábamos en el normal. Resulta que una compañera tenía un hotel. En ese hotel coincide que llega una señora de Esmeraldas, una señora pobre, soltera creo que era, pero había estado embarazada, y resulta que le coge el parto y la atienden en un hospital o en una casa, bueno, no sé, pero se pone tan mal la señora que era de muerte. Van y la dejan en ese hotel. Ahí se hace cargo Cristóbal, según él mismo contaba, porque nosotros como alumnas pues
íbamos a la curiosidad, que decían que un señor hacía milagros, que curaba, que... ¿no? Entonces nos fuimos y en verdad estaba ahí la señora, que la atendía, pero ella dijo que era imposible atenderla. Él mismo se encargó del sepelio, él mismo pagó los gastos. Esa fue la manera como lo conocimos. Yo ya me gradué y enseguida me dieron como directora de la escuela de Amalusa, la escuela Uruguay de niñas. Me fui a trabajar allá con mi ñaña. Ahí trabajé 2 años. A los 2 años él también estaba allá, porque él estaba ya empeñado en abrir los caminos, ya en las expediciones con los militares, porque él hizo la conscripción y lo mandaron allí, a ese destacamento de Amalusa. Ahí estaba él, ahí también era pues un amigo, era un hombre que también le gustaba mucho el arte, preparaba dramas. Bueno, él estaba en todos los ámbitos. ¿Y qué fue lo que más le impactó de Cristóbal Padilla? Lo que más me impactó pues fue la cultura, ¿no? La manera de tratar, muy atento, muy culto y dedicado siempre al bienestar de los demás. Y después de ese tiempo hasta que contrajeron matrimonio... 2 años. 2 años. Sí, 2 años. Sí, pues lo curioso es que el noviazgo fue sumamente corto. Fue solamente de 1 mes. Eso narra. Eso es 1 mes, nada más. Me acuerdo que él ya tenía un viaje a Zumba. Creo que era una expedición, sí. Y dice, pues yo vuelvo. Estaba yo cerca, vivía en Amalusa, cerca de un puente en donde había una urna que se lo veneraba al Señor. Ay, ¿cómo era este Cristo? Cristo pobre, creo. Cristo pobre, sí. Algo así. Bueno, entonces dice, bueno, yo me voy, pero quedas con un encargo. Te dejo aquí unas velas para que lo veles y poder volver pronto yo, que me traiga sano y bueno para realizar el matrimonio. Así era, ¿no? Yo pues, de todas maneras, para que le vaya en verdad bien, no le pase nada, cumplí lo que me había pedido. Después de que vino, creo que fue sí, a los 15 días nos casamos. Viene el matrimonio con mi mami en el año 56, en enero, mami, ¿no? Luego de este matrimonio vino ya el primer hijo, el segundo hijo, nosotros éramos 4 hijos, y Manuel Herminio Padilla Torres por adopción, un niño campesino de Jimbura, al cual mi padre iba y se encariñó. Un niño, como tú sabes, como sabemos, desnutrido, subalimentado en nuestro pueblo, de la pobreza que vivía, que son realidades. Se encariñó con mi padre y luego, ¿no? Mi padre, imagínense ustedes en ese entonces, viajar a Quito, porque solo ahí se podía hacer los trámites de adopción. Si hoy es difícil hacer un trámite de adopción, ¿cómo no sería en ese entonces? Miren ustedes ese cariño de este hombre. El ambiente de nuestra familia, sí, también mi papi era bastante serio, ¿no? ¿No es cierto? Mi papi era un poquito severo con nosotros, lo recordamos, le gustaba disciplina en la casa, ¿no es cierto? Mira, hay una cosa que yo nunca lo olvido, él no gustaba, nunca que se burlen de una persona. Y alguna vez mi papi escuchó que mi hermano Montelicios se burló había una persona, un personaje del pueblo, ¿no? Como hay ahora un personaje, y le decían un apodo tal. Mi papi lo escuchó, lo reprendió severamente, ¿no? Y nos dijo a todos que a todo el ser humano tenemos que respetarlo, ¿ya? Fíjese esas cosas, ¿no? Fue protagonista principal para la apertura de la vía Cariamanga-Amalusa, que en su gran mayoría se la hizo a pulso de hombres. Vean ustedes también. Protagonista también de la mina de cal, algo increíble. Cómo él tuvo ese conocimiento, cómo detectó que podía extraer cal, y que esa cal sirvió para mucho, para levantar la iglesia de Amalusa.
el destacamento militar, hermanos, y según sabemos, mi papi esa cal también la vendía, parece que llevaba hasta otras partes del Ecuador. Imagínense, ahí hay esos puro caso, pero nosotros ¿quién de nosotros puede poner una mina de cal? A ver, en ese entonces hablamos de los años 57, 54, en fin. ¿Sí? Coméntenos, por favor, ¿dónde estaba ubicada la mina de cal? La mina de cal se encontraba en la cima de esta loma, donde actualmente existe una chacra de maíz, donde ahí sacaban pues, el material, ¿no? Y lo transportaban mediante un túnel hasta el fondo del río, donde tenían los hornos. ¿Quién hizo este túnel? El señor Cristóbal Padilla Cox. Cristóbal Padilla hizo un túnel. Sí, que hizo a manera de canal, lata, sí, ¿ya? Lata con tablas. A manera de canalón. ¿En ese tiempo no había esta carretera todavía? No. Se lleva el camino a pie por ahí, por Copeñas, subía para arriba. Y encima él tenía esos canelones con metales. Una vez viniendo, él había cogido el contrato de poner los postes para una luz eléctrica que hubo aquí. Entonces me vine yo con un compañero de allá, el hombre era alto, el fuerte, el fuerzudo, el compañero mío, y llegamos allácito al puente de aquí de Conzapamba, cuando él amarrando una viga para poste de eucalipto, una viga enorme pues, y dice, ya llegó mi gente, ahora sí llegó mi viga pues. Bueno, eso sí le ayudamos, pero los demás le digo, no, ¿para qué más gente? Dice, y él amarrando la viga solo de lo más delgado, un palo que llamamos cacho para alzar al hombro, ya, ese amarrándolo de lo más delgado, y le demás gente, ¿cómo llevamos nosotros? Tal vez avanzaremos de este lado, los dos, y los demás, no te preocupes, hijo, esto yo nomás. Se amarró una faja aquí en la cintura, y le alzamos entre los dos, de lo más pesado al hombro, y nos fuimos por aquí. Lo llevábamos arriba al Pueblo Nuevo que llamaban, ya. Entonces venimos por aquí, por el yacito, ya no avanzábamos nosotros, ya nada, se temblaba. Y el compañero dice, con vos tiene más confianza, y ya no, que descansemos y le ayudamos. No, dice, vaya hombre, tan maricones que van a hacer, pues, hombre, vamos breve, aguantémosle arribita, de ahí ya les doy de comer bien, no se preocupen, nos dijo. Y seguimos, ya no avanzábamos a llegar, y él solito adelante, y de lo más pesado, llegó arriba. Era de ñeque el hombre, porque una vez nos fuimos a una minga, y ahí en la volteada para bajito, por Techuelos y Plan de abajo, que había, para que era la 24, habían dejado, no, iba él con 4 robas de yuca y una cabra al hombro. Sí, que... Decía, en ese tiempo eran veladas, decía la gente. Una velada va a presentar Don Padilla, qué hermosura que era. Pues, eso sí le gustaba a él, preparar las fiestas que había allí en Quimbura. Él ayudaba hartísimo. Había la fiesta de los 3 Reyes, ayudaba a vestir en vivo los 3 Reyes, como con la ropa, con la caminata a bestia que los traía del sitio del oriente, decían, los ponían vestían así lejos y venían. Sí, veladas era pues que le rogaban a él, ya era porque era lindísima, linda, bien preparadita. Y como él era agudísimo, estaba en su trabajo, a las 7 estaba haciendo para acá con los peones, enseguida llegaba, donde quiera que sea, a piecito, eso no había dificultad. Entonces él era del partido liberal, ¿no? Entonces, que aquí a la gente vuelta curunchos. Conservadores. Conservadores, sí. Entonces,
dijo que cuando estaba en el aire, dijo, en medio de las piedras, le pidió a la Virgen del Carmen de Quimbura cambiar su vida y luchar por el adelante de Quimbura. Y así lo hizo. Fue también el protagonista, junto con otro gran ciudadano que ya falleció, Virgilio Guerrero, de la instalación del teléfono, de la línea física de Amalusa Quimbura. Línea física que algún día por ahí nos anunciaron que él había muerto. Cosas de la vida, ¿no? Tantas cosas que él hizo, ¿no? Luego mi padre también en Amalusa empieza y continúa con esa profesión empírica de sanar el dolor ajeno. También nos dejó testimonios grandes, tenemos, ¿no es cierto? Recorría grandes distancias para atender a una parturienta. Y a veces solo se contentaba con que le digan gracias. Esa es una parte importante de la vida de él. Y el que podía también le pagaba o le cobraba algo, ¿no? Yo me acuerdo que veníamos siempre, vino él aquí, estaba en Amalusa y veníamos a que nos haga remedios, porque él era también curaba, pero ya curaba como doctor. Y enseguida tuvimos una enfermedad en la casa, estuvieron mis hermanos enfermos. Tuve un hermano enfermo que estaba bien grave, con una fiebre que se llama tifodea, le llamaban en ese tiempo, era bien grave esa fiebre. Ya estuvo bien grave que ya no podían, ya no lo contaban porque iba a vivir. Y lo rogaron a él que vaya a atenderlo y fue. Y desde luego él ya llegó con un frasco de agua desinfectando a la casa, así, y entró a atenderlo. Y ahí mismo que le pasen un balde de agua y una franela y le principió a poner en la frente, en el pecho, y enseguida siguió atendiéndolo con medicina. Y así fue ahí a los dos. Enseguida él siguió allí yéndolo a ver todos los días, iba ya por la mañanita, ya estaba viendo cómo seguía con su enfermedad. Él se ausentaba y tenía un enfermo, por ejemplo, en Quimbura, más allá, cerca del límite con el Perú. Y él no es que iba, lo veía como decimos visita de médico, sino que él estaba ahí hasta curar. Eso le tocaba a veces 8 días, 15 días. Lo que hacía era mandarme emisarios a decirme que está bien y que le envíe más medicina. También en Cariamá, en Amalusa, tenemos esa curación increíble que hizo con la señora Rosita, la esposa del señor Celiano, mami, ¿cómo es que el apellido se llama? Ceballos. La señora Rosita Ceballos, mire, que el ataúd estaba en el otro cuarto. Ella estaba atendiéndose aquí y el ataúd lo tenían listo para que, ya para pasar al ataúd. Y él la curó, poco a poco, ¿no? La sanó, ella todavía vive, increíble, ¿no? Ella nos narró personalmente como ella estuvo en coma prácticamente. Pero ¿cuál es lo de esto? Que estando en Cariamanga, la señora Rosita, la llevan a Loja, en Loja dicen que no pueden hacer nada, y en Cariamanga lo contagian a mi papi, y mi papi le dice, llévela a Amalusa que allá la curo. ¿Qué tal, no? Este momento como si yo me enfermo aquí, me dice, voy a llevarlo a Quimbura para curarlo, cuando yo puedo irme a Quito, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y la curó, ¿no es cierto? Con todo se llevaba, eran de chicos y de grandes. Él contaba con los pequeños, se llevaba como pequeño, porque ella a la casa iba con toda confianza, iba, usted me comidita, no importa la comida que sea. En Navidad él tenía ese deseo de traernos algo, ¿no? De traernos un juguete. Ya no podían comprar su juguete, solo era en Cariamanga. ¿No? Y él así, no, ya, traía juguete. En la Semana Santa, yo recuerdo, ¿no? Él daba de comer a 12 personas, ¿no? Personas como apóstoles. ¿Qué podemos nosotros los jóvenes, qué podemos aprender de este personaje que ha sido tan querido acá en Espíndola, en Quimbura? Aquí pues la juventud, si quieren recordarlo a él, tenemos que hacerle algunas historias sobre
el criterio de él que hizo en beneficio de Jimbura y en beneficio de Zumba. Porque no solo Jimbura se benefició, sino Zumba también, esa parroquia tan linda que está en Andrés. Mira, ni yo pensé alcanzar a ver así. Y ahorita vean, los edificios públicos, calidad. Entonces luego, miren ustedes, como un padre, aparte de esto, también llegó a ser concejal del Cantón Calva. 2 ocasiones. En la última ganó en el año 66 y murió como concejal. Como él tenía tanto tiempo, ¿no?, para su trabajo comunitario, para su familia y también para responder como concejal. ¿Qué tal? Ahora nosotros nos hacemos tanto lío por la vida, ¿no?, teniendo tanto moderno, con una o dos cosas no puede. Entonces Cariamanga también lo veneraba, Cristóbal Padilla, Amalusa, Jimbura, no se diga. Y también hizo grandes amigos en Zumba, ¿no? Ese pueblo hermoso. Como él dijo, pueblo viril de Zumba, dijo alguna vez en un discurso, ¿no? Hay una anécdota también tan bonita, la iglesia de Zumba se incinera, se incendia, y él, conocedor de esto, para el año 67, un poco antes de que muera, le lleva una donación del municipio de Calvas para que se ayuden a levantar la iglesia. Bueno, pues estamos junto al monumento de Cristóbal Padilla. Vamos a dar lectura a la placa que se encuentra acá. Dice: el ilustre municipio de Espíndola, al señor don Cristóbal Padilla Cox y Galarza, hombre de extraordinarios talentos, visionario e impulsor heroico del camino que unió Jimbura con el Valle Selvático, ahora llamado San Andrés, y Zumba. Junto a un notable grupo de valientes jimburenses, cristalizó su anhelo incomprendido y que hoy en día permite la supervivencia de más de 300 familias de Espíndola y otros lares. Jimbura, 24 de abril del 2004, Manuel de Jesús Andrade Rojas, alcalde. Estando de conscripto, se daban unas elecciones presidenciales, parece que hablamos del año 1953-52, ¿no? Y a mi padre lo envían para que haga el control de las urnas electorales en Amalusa. Bueno, en esta primera, que creo que fueron 3 días, pero mi padre parece que ya le gustó esta tierra, mi padre, Cristóbal, ¿no? De esto tenemos un lindo testimonio del señor Vicente Torres Cruz. Luego él, cuando regresa ya a continuar con el servicio militar, él pide que se lo asigne al destacamento de Amalusa. Y ahí sí se trastocó su vida, se trastocó para siempre. En una de estas hizo unas incursiones a lo alto de los pajonales, ¿no?, con civiles, con militares, y pudo contemplar a lo profundo lo que sería luego su sueño y su meta, ¿no?, el que llamó algún día el Valle Santa Marianita de Jesús. Y él pensó en su mente que podía ser colonizado y podía ser utilizado por los hombres de nuestra comarca que vivían un fenómeno telúrico, de sequía, bueno, luego, pero también ya que su tierra no produce más, ¿no?, por los años que cultiva la tierra. Bueno, él termina su servicio militar y se radica en Amalusa, mire usted. Para el año 1953, organiza la primera expedición a Amalusa, Zumba Amalusa, con un grupo de patriotas que todos los tenemos documentados. Fue una odisea de 15, 18 días por estas selvas, 5 de los cuales no comieron, entre los cuales muchos compañeros fueron apresados, y finalmente alcanzaron Zumba y ese pueblo lo recibió como héroes, y luego retornó por la misma senda con un grupo de zumbeños, así los hemos denominado. En fin, por el año 54 llegaron en enero. Yo lo conocí cuando él trataba de entrar a Zumba, ya, para Zumba. No sé cómo se le vino la idea, pero el asunto es, bueno, él fue cosco, o sea, militar, ¿ya? Y del cerro que ves, esos bosques por acá adentro, ¿ya? Y ahí entonces él trata de entrar a Zumba, por ahí se había perdido, para acá, se iba a Perú, los lechos que entró. Era primero él se vino con un grupo de Amalusa, de Jimbura, había pasado por aquí
había ido acá abajo al Hogado, que allá vamos, y se venido al Perú. Habían pasado como 15 días del campo sin comer nada, hasta que se había encontrado con unos trabajadores de allá y les habían indicado que se vengan a asumir. Entonces, luego de esto, mi padre ya analizó que podía ser aprovechado este valle. Hacen una segunda expedición, esta sí ya solicitada por el Ministerio de Defensa en el año 1955, ¿no? Y también van a Zumba, regresan. Entre esas, una noche le conversan a él que un ingeniero colombiano contratado por el gobierno peruano está tratando de hacer un camino rumbo a Santa Marianita de Jesús, camino que todavía existe y es visible hasta ahora. Este ingeniero es de apellido Marulanda. Entonces mi papá, bueno, dice en este entonces, cuando había una dudosa limitación, digamos, ¿cierto? Era dudoso, ¿no? El Perú siempre tuvo el anhelo de tomarse el Lisimanche, o la cabecera del Lisimanche. Entonces él, inflamado de valor, dijo no, y empieza, ¿no? Tenemos documentos. Él empieza a hacer el camino en el año 56, 57, cuando concurre mi padre concurre a la parroquialización de Bellavista. En el discurso que él da, porque él también ayudó a la parroquialización de este sector, ya menciona que él está trabajando en la carretera, en el camino, y que incluso tuvo un problema con los militares, que él estuvo colocando una línea física de teléfonos y le retiraron. En ese tiempo teníamos esa idea equivocada de que el enemigo podía aprovechar esos avances tecnológicos. Verá, y entonces un día era teniente político don Hipólito Abad, un viejito por acá, y era aficionado a la lectura, y era teniente político. Y llega ahí a la casa, dice, hombre, dice, ¿qué es? ¿Estás por endurarte para allá? Le digo, sí, quiero ver, enduro con los muchachos, no se descontrolan. No, hombre, dijo, ve, aquí está el periódico que me viene, dijo, yo pago la prensa, dijo. Y aquí está el periódico. ¿Cómo pueden hacer? Pueden formar una cooperativa o precooperativa y hacerla jurídica. Así pueden, dijo, hacerla esto. Pero sí tienen que pensar bien, dijo, porque estas cosas pueden ser en bien o también pueden ser algunas leyes comunistas. Me pone. Le digo, bueno, si está, pero esto debíamos de comunicarle a don Cristóbal Padilla, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Y llega don Cristóbal a los 8 o 10 vueltas a la casa. Digo, oiga, don Cristóbal, ¿sabe que a mí me conversó? Le digo, estoy aquí, digo, de aquí. Está en un periódico, le digo, de aquí, me lo indicó también el periódico, que le dijo, podemos formar una cooperativa, o precooperativa, como sea, ¿no? Pero lo que sí teníamos que obtener una casa comunal, una casa y un empleado allí que se llama empadronador. Entonces, digo, ¿y esto cómo se puede hacer? Pues llamemos a la gente. Entonces, mi padre al final se dedica con cuerpo y alma a su pasión, que fue la colonización de Santa Marianita de Jesús. Ahí, bien, hace una visita espiritual, también la tenemos aquí. Lleva al padre Andrés Gómez, al presidente del municipio en ese entonces, y a muchos cariamanguenses que habían colaborado, si no físicamente, en cambio con recursos para la apertura del camino. Entonces, oye, Miguel, vos me ha caído bien y quiero que vayas porque yo voy a descubrir, te voy a dar mejor una buena vida. Yo le digo, ya, gracias. Daba ánimos y decía que teníamos que apelar al Consejo de Calvas y Loja, para que nos ayude. Y en verdad que se lo delegó al mismo, se oía Loja con el presidente, y había conseguido víveres. ¿Así? Sí. Pero ya teníamos víveres. Eso sí sé como era bien entusiasta, entonces decía que trabajemos para hacer para ustedes.
principio nos llamó la atención que eran terrenos buenos. Entonces en otro viaje ya trajimos plantitas como es guineo, plátano, caña. Y sembramos allí en Las Vegas y allí echaron a ser hecho lindos brotes de que huesitos daba. Pero nos llamó la atención. Ya después ya venimos acá, estaba en una calle de Quebrado que vivía yo. Y allí ya ese lecho de plantitas. Y de allí se subieron toda la gente de por aquí. Con platanito, papa, zanahoria, guineo. Y así fue la primera vez en la que venimos. Y esa es la chaqueta. Dejamos regando maíz allí. Había cargado lindo. Entonces ya dejamos visita Quimbura. Más horquitas. Aquí se emocionó la gente. Él no fue la idea hacerlo aquí. Ese pueblo no, aquí no. Quiso hacer. Y ahí se hizo así. No, a la vallecito. El 16 de diciembre fundan San Andrés, en lo profundo del valle, donde ahora como testimonio tenemos solo el cementerio antiguo, en el cual existen 11 personas fallecidas, entre niños sepultados ahí. Ahí fue el pueblo. Y por suerte, aquí tenemos una foto de aquella fundación. Cristóbal Padilla era un visionario. Cuando llegó aquí esto era una selva inhóspita. Y algunos rezagos de eso los encontramos en este árbol, el cual el pueblo ha conservado para mantener un testimonio de cómo era la vegetación en este lugar. Como vemos, el diámetro de este árbol es sumamente grande. Se dice que con solo la madera de este árbol fue suficiente para construir la primera iglesia de San Andrés, que es la que podemos observar en esta toma. Bueno, nos encontramos en la parroquia San Andrés, perteneciente al cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe. Esta parroquia fue fundada inicialmente por el señor Cristóbal Padilla Cox y Galarza, conjuntamente con un grupo de hombres valientes y trabajadores, hombres campesinos, que desafiaron todas las inclemencias del tiempo, de la naturaleza, porque esto era todo un valle selvático. Estamos hablando de los años 60, cuando ingresaron acá este grupo de personas y fundaron acá el pueblo de San Andrés. Posteriormente, pues hace ya 12 años que ha sido declarada parroquia y cuenta ya con algunos adelantos. Acá tenemos algunos servicios, tenemos una institución educativa, una unidad educativa con bachillerato, algunas cosas que van surgiendo en adelanto de este pueblo. Y viene lo más penoso de todo esto, es el 24 de abril de 1968, cuando él trabajaba, ¿no?, allá, y hay unas anécdotas tristes para nosotros cuando él se fue, ¿no? Cuando él ya se iba, me acuerdo que lo tomó a mi hermano Alex estaba de 2 años y medio, y lo llevó hasta cierta parte, ¿no? Como que quiso llevarlo, mi hermano, ¿cierto? ¿No? Pero luego lo trajo. Y cuando ya mi padre se iba, ¿no?, mi mamá me recuerda, de lo alto de allá de Conzapamba se despidió, ¿no? Cosa rara, levantó su sombrero, lo vimos, ¿no? Y se despidió mi papá. No lo hacía nunca, ¿no es cierto? Poco lo había hecho, ¿no? Se fue. Él trabajó el 24 de abril de ese año, fue el miércoles. Ahí nada hacía presacar que podía ocurrir. Nada, era un día normal, como todos, 2 grupos de personas. La piedra que mi mami narra, en verdad, él quería romper esta roca para que la sémila y las personas pasen con mayor facilidad, ¿no? Aquí se despide mi padre del gran amigo del que fue, ¿no? Nuestro amigo Javier Galito Jiménez, ¿no?, que él lo asentó en Calderón para que puedan ver
que era posible la colonización del mundo. Este testimonio también lo tengo muy presente. Él cuenta, Galito, que a las 4 de la tarde, cuando él bajaba, Cristóbal Padilla subía a morir. Y se encontraron ahí, en una vertiente que hasta ahora está, y se conversaban. Y mi padre ve que Galito llevaba 2 cabrestillos, cuando mi padre sabía que solo había uno. Y le pregunta, y el otro, dice, este me lo prestó un cuñado. Y mi padre dice, dile a tu cuñado que ese ahora ya me pertenece. En ese tiempo los animales servían más que las mismas acémilas, los cabrestillos, ¿no? Toros amaestrados para cargar peso, ¿cierto? Miren ustedes, se despiden con me cuenta él que casi mi papi no daba la mano. O sea, no, él daba una palmea, esta vez le da la mano, dice, te veo en la tarde. Te veo en la tarde. Ya nunca más lo vio conmigo. Falleció, llamaban la quebrada del Tábano. Allí donde falleció era una roca así, más que una quebradita que llamaban el Tábano. Y entonces ya se fue, y ese día que ya se de fallecer fue, y nosotros habíamos una cuadrillita de unos 10, y íbamos dándole así. Cuando ya fue, hombres, ustedes dicen que se van como el agua y no hacen nada, dice, como era chistoso. Ah, sí, pues le dice otro compañero, nosotros como no, necesita que nos estén viendo para trabajar. Ay, yo les digo de chiste, dijo, ya no, porque cierto se van nomás sin hacer nada. Dice, yo más luego ya voy a dejar disparando. Y hecho 3 huecos hicimos, dice, ya vayanamos. Ahora voy a dejar disparando. A las 5 ya oyen disparar, ya me vengo. Estaba así cierto cuando los demás dijeron, no, parece, cuando ya disparó, pero eso no había opcionado, apenas solo así como, como soplo, nomás como decían abajo el rogel. Ya, y así flexioné, pues no dejaba nada. Y entonces ya dijo, ya va a venir, dice, ya está, dice. Le digo, ya viene, don Cristóbal. En eso ya fue el día tardísimo cuando asomó un compañero de don Juan, se llamaba Franco, todavía vive en Zumba, creo que vive. Cuando ya asomó, cuando tristísimo, dice, que ya viene don Cristóbal. No, dice, como ya se mató. ¿Y cómo se mató? Disparando, dice. Vale. Yo me pregunto, ¿no?, hasta ahora, ¿cómo estas personas, ¿no?, hacían patria en lo profundo de una selva, abandonados de todo, haciendo un hoyo con barrenos, una perforación de apenas 30 centímetros, para poner ahí unos 3 pequeños cartuchos? En ese día 2 explotan, el 1 no explota. Y aquí lo que nos contó Franco Delgado, que yo también hasta ahora me parece increíble. Él cuenta que cuando no estallaba un cartucho, ellos lo desarmaban, lo desactivaban para poderlo utilizar en otro sitio. Bárbaro, ¿no? Una cosa que ahora vale 40 centavos de dólar. Pero ellos no lo tenían en ese tiempo, no lo teníamos la comunidad. Sucedió esto, fue una noche, una tarde gris, ¿no es cierto, mami? Pues estalló la dinamita en su tórax, cayó malherido. Qué confusión habría entre los 7 compañeros que se encontraban ahí. Cuando le dan la vuelta lo ven casi destrozado, que ya no pronunciaba palabras, ¿no?, sino un poco. Parece que pronunciaba el nombre de mi madre o de los hijos, ¿no? Lo llevan un poco más arriba. Anocheció. Hay otra cosa que yo le pregunté esto realmente a Franco Delgado, que si no es una invención de él, porque yo no podía poner en un libro una cosa de esta, ¿no? Él narra que cuando estuvo con mi papi esperando que vengan las otras personas que fueron a avisar, sintió unos ruidos, ¿no? Aquí en la maleza sintió ruidos. Y bueno, él dijo que esto es una fiera. Y lo abrazó a mi padre. Bueno, dijo, yo aquí primero muero yo, después que muere el herido. Entonces él me narra, dice que cuando ya se poco, frente a él se encontraba la mula. Él lo cargaba. La mula que fue de él. ¿Cómo una mula vino acá, ¿no?
Entonces yo le dije a Juan Delgado, a Franco Delgado, dijo, don líder, me dice don líder, no le puedo mentir. Bueno, más arriba, agoniza, mire que muere, él a tantas personas que curó, ¿no? Y él murió por falta de asistencia médica. Él se desangró, él podía haberse salvado. Él murió por hemorragia. Imagínate. Colón Peña nos narra que al otro día cuando lavaron los plásticos, ¿no? Habían litros de sangre en el plástico. Litros de sangre. Ya. La noche no tenía fin, ¿cierto? Una noche increíble. Todo el mundo no durmió. A las 4 de la mañana despacharon 2 propios, que se llamaban propios. Eso los tenemos nosotros. Uno de ellos fue el señor Jiménez, Horacio, que hace poco falleció, y también nuestro amigo que fue expresidente de la cooperativa, nuestro amigo Gaona también, que falleció. Ya ellos fueron y avisaron que mi papi estaba ya muerto. En Amaluz, en El Salado, la primera persona que le avisan de su muerte es nada menos ni nada más que el italiano Peña, compadre de mi padre. Imagínate, él ha estado en unas tareas de compra de ganado, él también no sabía qué hacerse, cómo murió, en fin. A Cariamaluza llegan y envían 2 telegramas, ¿no? Pero un telegrama a Cariamaluza directamente que está muerto, ¿no? Y el otro telegrama a Maluza, que lo recibe también un gran amigo de mi padre, ¿no? El señor Montesinos. Y sollozante, no tuvo valor de mandarle a mi mano el telegrama, ¿no? Lo envía con otra persona a avisarle, pero ya no llegó el telegrama, sino solo dijeron a usted, ¿no? Que estaba muy herido mi padre. La primera noticia, pues, no me dieron de golpe. Ya la gente yo ya pensaba, no, yo ahora digo ya la gente supo del fallecimiento, pero ellos me decían que estaba herido. Y había un pariente que se acerca y me dice, ¿sabes qué? Dice Yolanda, el compadre, dice, ha sufrido un accidente. Y como nosotros teníamos la farmacia, y estaba ahí pues el maletín que él mismo lo ocupaba para ir a hacer las visitas de los enfermos, dice, ¿sabes qué? Prepara el maletín que tenía el compadre y ponme unas ampollas, ponme algunas cosas para gasa, me decía, bastante algodón, bastante gasa, alcohol, bueno, cosas para hemorragias, me decía. Entonces yo también pues ya en verdad ya me daba cuenta, como teníamos la farmacia, lo que podía ser útil. Cogí y puse, ya no me acuerdo ni cómo, pero lo cierto es que yo mandé los remedios. Total, pues ya no había servido porque ya él estuvo ya muerto cuando ya llegó acá la noticia. En Amaluza fue. En Amaluza, sí, en Amaluza. En el Pajonal apareció un señor que apareció amigo de mi padre. Cuando él ve que venía trayéndolo a mi padre fallecido, el señor se presta y dice, ¿quién viene herido? Es don Cristóbal Padilla. Pero al señor no le dicen que estaba muerto. Y el hombre, un hombre fornido, Merino de apellido, coge, pues sí, no. Pero luego él dice, no, pues no hay reacciones. Pues ya dicen que está muerto, pero ya había cargado unos 2 kilómetros siquiera por el Pajonal. Cuando yo fui ascendiendo ya a Jimbura, por la parte antigua que se llegaba, yo empecé a escuchar unos gritos, pero sollozos, nunca se me ha borrado de la mente, ¿no? Conforme iba ascendiendo, y cuando yo ya estuve a nivel de la plaza, pude ver una marea humana que se abrazaba, otras personas que se desmayaban, y gritaban y lloraban. Entonces yo quedé viendo atrás para ver si venía, no venía nada. Entonces una señora Marina, me acuerdo, ya me reconoció. Tu papito se nos fue. Ya. Ya eso nos causaba mucha tristeza. Ya toda la gente, con bastantísima gente, ya lo bajaron y lo pasaron para acá abajo. En eso no querían dejarlo ir a mi papá, tuvo que intervenir el teniente político, firmaron un acta, ¿no? Recuerdo, firmaron a mi papá, Malú. También yo me adelanté mismo, ¿no? Ya era la penumbra, ya era el ocaso de este día, ¿no? 25 de día. Venía altísima gente ayudándolo a traer y lo encontramos por allá por San Román más arriba, nos fuimos al encuentro, venía altísima gente. Las
peñas de Sanambay, ¿no? Cómo bajaba esa procesión de gente allá en la noche, con mecheros, Petromax, ¿no? Bajaban ya descendían, yo estaba adelante allá. Cuando yo llegué a la casa de mi mamá, pues ya me informé que venían, y había mucha gente de Cariamanga, para mí muchos desconocidos, ¿no? Bueno, mis familiares estaban ahí, mi padre todavía no llegaba, mi madre estaba desconsolada, bueno, totalmente, ¿no? Mi familia, todos, y la gente afuera también, ¿no? En Amalusa, ¿cómo lloraban, no? Estas personas, ¿no? Llegó mi padre, mi madre a verlo, ahí le hicieron, a mi papá le hicieron, ¿no?, auxilios médicos, ¿no? Lo formalizaron en parte. Yo lo pude ver a mi papi ahí, sin que me olvidó la barba, ¿no? Perforado un poco. Él estaba bien barbado. ¿Tú no lo viste, no? No. Bien barbado, mi padre, con camisa blanca, estaba ensangrentado. Lo formalizaron. Otro amigo de él, ¿no? El doctor Efraín Carrión, aunque era odontólogo, sabía también de esto, ¿no? También estuvo el señor Vicente Ontaneda, ayudó ahí. Me acuerdo, fue hasta el padre que le ayudó a la expedición, el padre Andrés Gómez. Llegaron con otros, el señor presidente del municipio, concejales, porque en ese entonces él era concejal de Caldas, cuando pasó esto. Fueron y se trasladaron a Jimbura, enseguida. No, a Amalusa no. A Amalusa. Amalusa, ya mi papi estaba en Amalusa, ¿no? Ah, ya. Esa noche fue también muy triste para nosotros, porque nos despedíamos también del pueblito. Nosotros, yo aunque no, ya abandonamos a Amalusa. Esa noche, Amalusa y Jimbura quedó atrás para nosotros, ¿no? Muy mal, ¿no? Venimos a la Cariamanga. Fue un trastorno de nuestra vida, porque mi mami no tenía trabajo. El mayor de nosotros tenía 12 años, mi hermano, yo 10, Ruber 8 y Alex 2 años y medio. Y mi hermano por la adopción, mi edad, 10 años. ¿Qué hacíamos en Cariamanga? Bueno, llegamos a Cariamanga en la madrugada. Bueno, en Amalusa también hubo un pequeño incidente. Muchas personas querían que a mi papi lo sepultemos en Amalusa. Pero esta gente noble, ¿no?, atendieron el pedido del padre Andrés Gómez y del presidente del municipio, y en verdad dejaron a un lado la idea y seguimos, ¿no? Y avanzamos. Recuerdo tan presente que mi padre fue traído en un vehículo del señor Vicente Reyes Cueva, de esta gran familia de Cariamanga que lo habían querido mucho, ¿no? Bueno, entonces cuando llegamos a Cariamanga, la vida para nosotros fue otra, ¿no? Esa misma mañana, cuando ya llegamos, la casa, nuestra casa en Amalusa, nada, ya, de gente muy extraña para nosotros, ¿no es cierto? Lo velamos en la casa de la hermana de mi mamá, mi tía Elvira Torres, de Sargento Andrade. Fue unas pompas muy buenas, ¿no? Increíble el entierro de mi padre. Luego lo llevamos hicieron un momento una capilla ardiente en el municipio, y luego el entierro, ¿no? La misa fue celebrada por 6 sacerdotes, y el entierro, como diría la gente, nunca visto en Cariamanga. Gente del campo donde él vivió, muchos salieron al entierro, imagínate, de Chocopa, San Juan, Carguamine, sectores del Cantón Calvas, ¿no? También llegó gente de Amalusa, ¿no? Amalusa. Y también me acuerdo que llegó un compadre italiano, y también llegó nuestro amigo Jiménez, Víctor Manuel Jiménez, fíjate, de Jimbura, ellos fueron allá. ¿Qué podemos hacer para rescatar la memoria histórica de este personaje? Es muy importante de que en los pueblos, en las ciudades, que se vea la cultura, la parte cultural, social, y empezar a entender que un pueblo sin cultura, sin historia, prácticamente es un pueblo muerto. Ya la historia nos ayuda a no cometer los mismos errores en el pasado, y es necesario aprender de la historia. ¿Y qué más de un líder tan grande como fue Cristóbal Padilla? Por eso sería necesario de empezar a hablar con la juventud de historia, de promover la lectura del libro que está aquí, que lo lean, de que haya más material audiovisual de este personaje en redes sociales actualmente, y personas que puedan encaminar esa información
y puedan llegar a la juventud nuevamente. Yo creo que el recuerdo de Cristóbal Padilla se va a mantener todavía vigente. Ha sido un hombre también que humilde, vivo y humilde muerto, porque poco, o sea, digamos, como me manifiesto aquí, ¿no? Pequeño monumento que tiene en Jimbura, ¿no? Una callecita en San Andrés, en Jimbura, en Cariamanga, en Amalusa, y hasta ahora nos han ofrecido en Chinchipe y no hemos podido que una callecita lleve su nombre. Algún día le dije yo a una periodista, eso lo engrandece aún más, ¿no? Bueno, esto es lo que les puedo decir a ustedes, ¿no? Y este libro, entonces, pues, aquí está un testimonio más real, ¿no es cierto?, de lo que ha sido su vida. Otra cosa también, pues, yo quisiera decirles es que la familia de mi mami también lo llegó a querer mucho, aunque en un principio no fue así, ¿no? Mi abuelito creo que no estuvo muy de acuerdo con el matrimonio, bueno, así es la vida, ¿no? O mi abuelita, bueno, y luego fue un hijo querido por la familia Torres Rivera, en fin, ¿no? Y todos sus descendientes. ¿Qué podemos nosotros los jóvenes, qué podemos aprender de este personaje que ha sido tan querido acá en Espíndola, en Jimbura? Aquí por la juventud, si quieren recordarlo a él, tenemos que hacerle algunas historias sobre el criterio de él que hizo en beneficio de Jimbura y en beneficio de Sumba. Porque no solo Jimbura se benefició, sino Sumba también, esa parroquia tan linda que está en Andrés. Ni yo pensé alcanzar a ver así. Y ahorita vean, los edificios públicos, calidad. Ahora pues vamos a cumplir 50 años de su muerte. Lo que yo más valoro de él es la audacia del hombre, ¿no? Que mientras el mundo se desarrollaba acá, ellos labraban el destino de una tierra prometida con sus propias manos. Hay todavía algunos tramos de aquel camino histórico, ¿no? Mi meta es limpiarlos este año. Es una de mis metas que me falta cumplir este año, para ponerlo también al conocimiento cómo se caminó en este tiempo y cómo estos hombres osados hicieron un camino en esos breñales, ¿no es cierto?, en esas zonas inhóspitas. ¿Cómo imagina que estuviera la gente de San Andrés si el accidente no hubiera truncado la vida de él? Bienísimo, muy bien. La misma respuesta claro, que muy bien, pues imagínense con un hombre que les dio, se puede decir, las tierras donde vivan. Ahora él, con la presencia de él, ¿qué hubiera hecho? Maravillas para la pobre gente que él tanto quiso. Y su anhelo era solo de verlos que progresen. Y no solo el San Andrés, sino toda su patria, decía, pues que un hombre muy luchador, muy patriota. Nos encontramos en la parroquia San Andrés, esto es ya perteneciente al cantón Chinchipe, de la provincia de Zamora Chinchipe. Como podemos ver acá, aquí hay una fotografía de la primera expedición que vino por acá con Cristóbal Padilla, la expedición que partieron desde Amalusa hasta Sumba y el retorno obviamente desde Sumba hacia Amalusa. Nos encontramos en este momento en un pequeño memorial que se ha hecho en el lugar donde falleció don Cristóbal Padilla. Este fue el lugar en donde ocurrió el fatídico accidente. Algo más que me permite deducir la visita a este lugar es el hecho de que el frío es intenso y la lluvia está cayendo bastante fuerte. Entonces nos hace pensar cuán grande fue la entrega humanitaria de estas personas para construir esta carretera y el entusiasmo que les puso Cristóbal Padilla o que supo infundir en ellos para que acepten esta empresa tan compleja como es construir una carretera en medio de la cordillera.